Ahora por la economía prácticamente se justifica todo. Incluso las últimas encuestas ya empiezan a decir que el ciudadano está aceptando los recortes, incluso los ve necesarios. ¿Esto a qué se debe? O se debe a una de las fuerzas más importantes que motivan al hombre, que es el miedo. Se debe al miedo. El gobernar a base de miedo es eficacísimo. Si usted amenaza a la gente con que los va a degollar, luego no los degüella, pero los explota, los engancha a un carro, les azota, tal, y dicen, bueno, por lo menos, y se dice eso que es tan grave, virgencita, que me quede como estoy. El miedo hace que no se reaccione, el miedo hace que no se siga adelante. El miedo, mire usted, es mucho más fuerte casi, desgraciadamente, que el altruismo, que el amor, que la bondad. Y el miedo nos lo están dando todos los días los periódicos y la televisión y todo. Póngase un momento en la piel de mi generación. Nuestros padres nos han dado prácticamente todo, incluso más de lo que necesitábamos. Y ahora nos dicen, vamos a ir a peor. ¿El mensaje este de vais a vivir peor que vuestros hijos puede ser también una trampa para que nos vayamos acostumbrando al recorte? Es el miedo, es la trampa del miedo. Porque, ¿por qué peor? ¿Qué quiere decir peor? ¿En qué sentido? ¿No vivieran ustedes peor que los que vivíamos en el franquismo y estábamos en contra? ¿O los que tuvimos que ir a la guerra por fuerza o como fuera, ¿verdad? No, peor que eso no. ¿Pertenecemos nosotros a una generación más temerosa, que tiene más miedo que, por ejemplo, la suya? No, no creo que más, no creo que más, no. Mire, hay ya reacciones estimables, ¿no? Que el 15M haya cruzado el océano, que haya plantado sus tiendas en la escalera de la Catedral de San Pablo en Londres. Y en Wall Street, ya está bien, ¿eh? Ya está bien. Mire usted, lo que pasa es que desde la primera infancia nos enseñan primero a creer lo que nos dicen las autoridades, los padres, la mayoría, tal, el cura, el otro, tal, a creer y luego a razonar sobre lo que hemos creído. No, la libertad de pensamiento es al revés. Es primero razonar y luego creeremos en lo que nos ha parecido bien de lo que razonamos. Si usted no tiene libertad del pensamiento, la libertad de expresión no tiene ningún valor. ¿En qué consiste, reducido a sus términos elementales, la crisis financiera? Consiste en que hay unos deudores, unos países deudores y unos países acreedores, en los que dominan unos ricos acreedores. Los acreedores exigen a toda costa que le den su dinero para ellos. Y para eso, si es preciso, que los países deudores ahorren, recorten, etcétera, ¿verdad? Es decir, renuncien a gastar. Pero lo que pasa es que si no se gasta, no se produce. Es decir, hay que gastar en alimentación, hay que gastar en consumo, hay que gastar en inversión, porque si no se invierte en un negocio, no se gana nada con el negocio. Y si se obliga a estos países a restringir sus economías con ahorros, entonces tampoco van a poder pagar. Ante esas cosas, tenemos que comprender que algo mucho más grave que la crisis está en juego. Y ese algo es la decadencia del sistema. El capitalismo, repito mucho, está agotado. Fue fantástico cuando empezó a crearse hacia el siglo XV por ahí, puso en movimiento unas fuerzas productivas extraordinarias, supuso la dispersión por el planeta entero de los navegantes, los conquistadores, la América, etc. Hizo grandes cosas, pero se creó para una situación del mundo que hoy ha cambiado. Y ahora ya no funciona. Y si el capitalismo está agotado, ¿qué es lo que viene? Mire usted, esto es como si estuviéramos en un castillo medieval y yo le dijera a usted que el feudalismo ya no funciona porque ahí se han inventado los cañones que se cargan los castillos, etc. Y usted me diría, ¿y a dónde vamos? Yo le diría a usted, pues no lo sé. Tengo mis ideas sobre el asunto, pero no lo sé. Por de pronto, si no me importa decir estas ideas con riesgo, si dentro de 50 años resulta que me he equivocado y me lo dicen, lo reconoceré. Pero por de pronto seguimos funcionando con instituciones atrasadas. Esos tres sectores, política, religión y economía, están funcionando con técnicas y pautas anticuadas que corresponden a la época de fundación del capitalismo y todo su desarrollo, pero no para esta época. Le voy a dar un dato del último año, de 2011, uno de los años del apogeo de la crisis. Hay una estadística que dice que los más ricos ganaron un 6% más respecto al año anterior. ¿Cómo lo podemos hacer para repartirlo un poquito mejor esto? Mire usted, hay que quitarles el poder.
hay que quitarles el poder. Lo que pasa, y esto ha pasado a lo largo de la evolución constantemente, es que viene una revolución, los de abajo suben arriba y cuando están arriba se convierten en lo que eran los de arriba de antes, y ya está. Pues entonces, ¿cómo lo arreglamos esto? Pues mire usted, si le interesa mucho el asunto, procure ser de arriba. Y si no, pues haga lo que yo, que siendo de abajo, que lo soy, ¿verdad? Dentro de una medida, es decir, yo vivo bien, para mi manera de ser vivo bien, para la manera de ser de personas que me conocen, soy un tío tonto que no ha sabido aprovecharse, ¿verdad? Porque he tenido ocasiones. Pero bueno, pero a mí eso no me interesaba. Es decir, yo valoraba más otras cosas. La estimación de usted, por ejemplo, y de personas como usted. Que se la tengo, ¿eh? Bueno, pues por eso, pues ya está. Usted, que es profesor de economía, si yo hiciese un examen con usted, me tuviese que, bueno, que aprobar o suspender, y yo le justificase la crisis actual en España diciéndole: los responsables son los españoles que han vivido como nuevos ricos por encima de sus posibilidades, ¿me aprobaría o me suspendería? Yo le suspendería. ¿Por qué? Porque de verdad no se puede vivir por encima de las posibilidades. Hombre, igual a base de crédito y a base de estas cosas sí que uno puede vivir Pues por ahí encima de tiene sus usted posibilidades. Utilizando las posibilidades que son el crédito, ya no vivo por encima de las posibilidades, sino que aprovecho las posibilidades. Ojo, ojo. En esta sociedad tiene el dinero como referente básico. Y como dijo Marx en su día, este sistema capitalista lo convierte todo en mercancía. Y desde ese momento, pues todo el mundo prefiere tener dinero. El dinero se ha convertido de ser un instrumento de cambio útil y hasta indispensable, se ha convertido en un referente absoluto y total. Pero claro, si nos ha tocado vivir en este sistema, es lógico que nos preocupe el dinero. Bueno, depende de cómo veamos la cosa. Es decir, una cosa es el capital y otra cosa es el capitalismo. El sufijo ismo, fíjese usted, que estropea las cosas. Un señor es paternal y está muy bien, muy agradable. Es paternalista y le hemos fastidiado. Es un señor oportuno y que es simpático, siempre cae bien. Es oportunista, no, ¿verdad? El capitalismo es el abuso de poder por el capital. Estamos hablando de términos macroeconómicos, pero ¿qué le diría usted a una familia modesta o a una familia de clase media que han podido hacer, pues eso, un pequeño capital, como usted dice, y ahora lo ve peligrar o dice: igual en el banco no lo tengo seguro, ¿qué hago con esto? Evidentemente. ¿Cómo le tranquilizaría? Ay, mire usted, es muy difícil contestar a eso, porque claro, hay límites, hay necesidades biológicas que hay que satisfacer, hay que comer, hay que dormir, hay que tal. Pero una vez satisfecho ese nivel, digamos, puramente animal, ¿verdad?, basta ya muy poco. Esto que están hablando ahora mucho de la austeridad es muy triste cuando nos la imponen, pero no cuesta ningún trabajo cuando se tiene. Mire, hay una anécdota preciosa que la contaba Salvador de Madariaga en un libro suyo que se llamaba España, se publicó allá por los años 30. En tiempos de la República, en Andalucía, una época hay elecciones, tal, y entonces el capataz de un cortijo va a hablar con los jornaleros parados que están en la plaza y tal igual, y les dan un duro o 2 duros para que voten por el del cacique. Y a uno de esos que le dan un duro o 2 duros, coge los 2 duros, se los tira al mandadero y le dice: en mi hambre mando yo. Es de lo poco que se puede decir el hambriento. Por lo menos que en tu hambre mandes tú. Entonces, se decía en la universidad, en los tiempos que iban policías a las clases, sí, es verdad, iban policías a las clases, informaban y tal. Y bueno, las autoridades entonces decían: bueno, que digan lo que quieran, porque gracias a que Aranguren y Tierno Galván y San Pedro y Telotro y unos cuantos dicen cosas poco galantes con el régimen, damos la sensación de que hay libertad. De modo que encima les hacemos un favor, forma parte del sistema. El sistema es muy listo. Ahora vemos a muchos políticos que dicen: yo no haría esto, pero es que no hay más remedio. ¿Cómo es posible que ahora la política que se hace sea la del no hay más remedio? ¿Qué tipo de política es esa? Yo le diría lo que le diría al juez que dice: yo no puedo autorizar esto porque no soy partidario del aborto. Pues deje usted la judicatura. Le diría al político: deje usted de ser político, no haga usted lo que cree que no debe hacer. No lo haga usted.
Lo que pasa es que, claro, le conviene a usted más hacerlo y seguir a gusto en el machito. No, ese truco no vale. ¿Se acuerda cuando Sarkozy dijo aquello en el 2008, cuando estalló la crisis, lo de Lehman Brothers, que dijo, hay que refundar el capitalismo? Sí, sí. Se tiene que estar descojonando en casa, ¿no? Con Carla Claro, Bruni. y además lo refunda y sale igual. ¿Y cómo se combate eso? Yo recomiendo ya más bien el estoicismo, es decir, hay que aguantar esto. ¿Por qué? Porque hay que vivir con dignidad. En este momento yo, de verdad, no tendría ningún inconveniente en morirme, no tengo ningún interés en seguir. Lo que pasa es que quiero a mi mujer, sé que le hago falta, sé que le conviene y estaré todo el tiempo que haga falta. Pero hoy ya la serie de molestias que tiene la vida de un viejo, sordo, medio ciego, porque soy casi tuerto, y con otros inconvenientes que no voy a describir. Todos esos inconvenientes, ya todas las mañanas me tengo que levantar y además de ponerme la camisa y el tal, me tengo que poner las muelas, me tengo que poner los ojos, me tengo que poner las orejas. Todo eso me interesa ya, porque además he visto el espectáculo y me importa tres pepinos, ¿verdad? Pero yo tengo que vivir, porque se habla mucho del derecho a la vida, pero es que hay más, hay el deber de vivirla. Hemos recibido de la vida una vida, ¿eh? Pues vamos a vivirla.